Hola compañeros, en este video estudiaremos los números decimales y su clasificación. Hasta el momento dividimos el conjunto de los números reales en sus subconjuntos, los racionales y los irracionales, y dentro de los racionales estudiamos a los enteros y a los naturales. Pero ahora entonces, ¿qué pasa con el conjunto de los números decimales que hasta el momento no los hemos mencionado, no los hemos estudiado? Entonces, para comprender mejor esta idea, lo primero que debemos decir es que los números decimales no son un conjunto numérico. Mejor, son una representación de los números racionales. Cuando nosotros tomamos la fracción, digamos, 8 quintos, entonces si queremos obtener la representación decimal de este número, hacemos la división. Esta división nos da como resultado 1.6. O si, por ejemplo, queremos tener 17 cuartos, al hacer la división, obtendríamos como resultado 4.25. Y si el número racional fuese menos 17 cuartos, entonces la división daría menos 4.25. Entonces aquí aparecen los números decimales. Los números decimales entonces están compuestos por tres partes. Lo que está separado por esta coma, entonces a la izquierda tendríamos la parte entera del número. A la derecha tendríamos la parte decimal y la coma la llamamos simplemente coma o punto decimal. Entonces en este número la parte entera es 1 y la parte decimal es este 6. En el segundo número la parte entera es menos 4 y la parte decimal es este número 25, que ahora estudiaremos estos nombres. Si tomamos el número 234,2436, entonces los nombres serían los siguientes. En la parte entera ya sabemos que estas son unidades, decenas y centenas. Pero en la parte decimal tendríamos 2 décimas, 4 centésimas, 3 milésimas y por último 6 diez milésimas. Si nosotros queremos aproximar este número, entonces tendríamos que pensar en qué lo queremos aproximar. Si lo queremos aproximar a las décimas, a las centésimas, a las milésimas o así sucesivamente. Es decir, si queremos contar solamente una cifra decimal, dos cifras decimales, tres cifras decimales o cuatro cifras decimales. Para este número en particular, entonces, si tenemos 234,2436 10 milésimas, entonces estaríamos hablando de que si lo queremos aproximar a tres cifras decimales, entonces debemos mirar la cuarta cifra. Si esta cuarta cifra es 6 o más, entonces la cifra que queremos aproximar la pasamos a la siguiente cantidad. O sea, esto sería aproximadamente 234,244. Porque al ser 6 en la cifra decimal siguiente, entonces avanzamos una. Si acá en esta cifra del 6 tuviésemos 5 o menos, entonces nos hubiésemos quedado en 243 en la parte decimal. Ahora, si este número lo queremos aproximar ya no a tres cifras decimales, sino a dos cifras decimales, entonces debo mirar la tercera cifra decimal, que en este es un 4. Acabamos de decir que si es 6 o más, entonces la cifra que queremos avanzaría una posición, pero que si es 5 o menos, se debe quedar en el valor que está. Como en este caso la tercera cifra decimal es un 4, eso significa entonces que nos debemos quedar en la segunda cifra que aparece, o sea que esto sería 234
6,24. Para terminar, si lo queremos aproximar a una sola cifra decimal, entonces analizamos la segunda cifra, que es un 4. Si es 6 o más, avanza. Si es 5 o menos, se queda. Como es un 4, entonces diríamos que esto es aproximadamente 234,2. ¿Con cuál de todos los números me quedo? Depende de la necesidad, depende del problema. En algunos casos trabajamos con 4 cifras decimales, incluso con 5 o 6. A veces solamente trabajamos con una sola cifra decimal. Ahora sí, procedemos entonces a clasificar los números decimales. Los números decimales pueden ser finitos o infinitos. Es decir, la parte decimal del número puede tener un número limitado de cifras decimales o un número indeterminado, infinito, que no termina de cifras decimales. Ejemplos para estos casos. Digamos tener el número 3,28, es un número decimal finito porque tiene dos cifras decimales. O el número 4,3 es un número decimal finito porque tiene una sola cifra decimal. O incluso tener el número menos 8,3333333. Este es un número decimal finito porque tiene 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cifras decimales. Así se están repitiendo, está terminando. Ahora, los números decimales infinitos son aquellos que no tienen fin en su parte decimal. Un caso sería el número menos 8,333 puntos suspensivos. Estos puntos suspensivos indican que el número no está terminando y que se va a seguir repitiendo indefinidamente el 3. O el número pi, que sabemos que es 3,141592 y puntos suspensivos. Notemos que en este caso aún no hemos detectado un patrón, una cifra que se repita, pero los puntos suspensivos indican que el número no termina. De esta manera, entonces nos está quedando claro que los números decimales infinitos pueden ser de dos formas. Pueden ser periódicos o pueden ser no periódicos. ¿Cuándo un número decimal es periódico? Cuando es infinito, pero sus cifras empiezan a repetir. En este caso, el número menos 8,333 puntos suspensivos, yo lo puedo escribir como menos 8,3 con una barra encima, o lo puedo escribir como menos 8,3 con un arco encima. Esta barra o este arco simboliza que es periódico y el periodo es el 3. Los números decimales no periódicos, ya mencionamos a pi. Hay otros números que es el número de Euler, el número de la sección Aurea, el número de oro, o incluso pi, que ya lo acabamos de escribir, ¿sí? Son números decimales que no terminan, pero no tienen periodo. Otros números no periódicos decimales infinitos es, por ejemplo, raíz de 2. Raíz de 2 es un número que tiene estas condiciones. De esta forma, entonces, si queremos reescribir los decimales en el conjunto de los números reales, entonces tendríamos que llegar a las siguientes conclusiones. Los números decimales finitos son racionales. Los números periódicos son racionales y los no periódicos son irracionales. O sea que ningún número irracional será finito. No tiene que tener infinitas cifras. Pero ninguno será periódico, no se pueden repetir a partir de algún momento, porque si se repitieran, seguirían siendo infinitos, pero pasarían a ser periódicos y se convertirían entonces en números racionales. Para terminar, los números decimales infinitos periódicos se dividen en dos tipos de números, los números periódicos puros y los mixtos. ¿Cuándo un número decimal es periódico puro? Cuando el periodo empieza exactamente después de la coma,
Ejemplo, el número 3,21 con una barrita en el 21. El periodo es el 21 y está empezando después de la coma. O el número 4,0231 con la barra en 0231. Estos son puros porque el periodo está empezando exactamente después de la coma. Pero un periódico mixto sería, digamos, el 3,21 con la barra del periodo en el 1. Miremos que el periodo no está empezando exactamente después de la coma. Entre el periodo y la coma hay una cifra que es el 2. O el número 4,0231 con el periodo en 31. El periodo no está empezando exactamente después de la coma porque antes del periodo hay dos cifras que son el 0 y el 2. Entonces, eso es todo en este video. Ya estudiamos cuáles son los números decimales, cómo se componen y cómo se clasifican. Espero que haya quedado claro el tema abordado en este video.